Le voy a agradecer, mi hermano Salvador, si me le da un poquito más de volumen al micrófono, por favor. Gracias. Damos hoy la más atenta y cordial bienvenida a Javier y su esposa Alejandra. Bienvenidos a Revive y esperamos en el poder del Santo Espíritu de Dios que hagan de esta su nueva casa y de nosotros su nueva familia. Así que les recibimos en el amor de Cristo. Hoy nuevamente le damos también la bienvenida y oficialmente ya forman parte de Revive a nuestros hermanos José y su amada esposa Paula. Bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Bueno, mis amigos y hermanos en Cristo, hoy vamos a continuar con la serie con la que iniciamos este año, Vidas Renovadas, y hoy llegamos a la quinta parte de la serie, Vidas Renovadas, y el título del mensaje de esta mañana lo he titulado Creados para vivir en justicia y santidad. Creados para vivir en justicia y en santidad. Hermanos, permítame dar un concepto más de lo que significa vivir o lo que significa vidas renovadas. Una vida renovada es aquella que se mantiene bajo el marco de la honestidad e integridad. Permítame decírselo nuevamente. Una vida que es renovada por el poder de Dios, de su palabra y de su Santo Espíritu, es aquella que se mantiene bajo el marco de la honestidad y la integridad y muestra lo que en esencia es. ¿Recuerda cuando hablamos de honestidad e integridad? La honestidad muestra lo que hacemos y la integridad muestra lo que somos, en esencia, por la gracia del Señor Jesucristo. Una vida renovada es aquella que anhela profundamente vivir en justicia y en santidad de la verdad, mis hermanos. Y por tanto, vivir en justicia y en verdad implica. Vivir en justicia y en verdad tiene implicaciones. Y una de ellas es que una de esas implicaciones es que nos debemos mantener en una constante acción de cambio. Y esa constante acción de cambio es lo que la palabra dice, que vamos siendo santificados día a día. Y esa santificación nos lleva a esa acción de cambio, de transformación, de todo lo que es el entorno de nuestra vida, como vidas renovadas, buscando llegar a la estatura del varón perfecto, al diseño de nuestro amado Señor Jesucristo. Así que, mis hermanos, vamos a ver en qué consiste creados para vivir en justicia y verdad. Yo les invito para que vamos a la carta a los Efesios, capítulo 4, a partir del verso 17. Capítulo 4 de la carta a los Efesios, verso 17. Y para los que no tienen la Biblia física, ahí está proyectada. Vamos a honrar la palabra del Señor poniéndonos de pie, mis amados. Y la palabra la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Y dice así: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay
por la dureza de su corazón. Verso 19. Los cuales, después que perdieron, escuchen, toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Amén. Gracias, Padre eterno, te damos en esta bendita mañana por tu palabra, Señor, por tu presencia en medio nuestro, Señor. Yo te pido una bendición especial sobre cada uno de los que están aquí y los que por alguna razón no pudieron estar hoy. Les bendecimos, Señor, y que seas tú hablando a sus corazones, a los que nos siguen aquí a través de las redes sociales, Señor, y los que estamos aquí presentes. Padre eterno, que esta tu palabra quede grabada y, como yo lo digo, quede cincelada en lo más profundo de nuestro corazón, que nuestra mente, nuestra vida sea cambiada y sea transformada para tu gloria y para tu honra, porque todo te lo pido en el nombre santo de tu Hijo amado, nuestro Rey, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, Jesucristo. Y el pueblo de Dios dice, amén y amén. Pueden tomar asiento, mis amados, gracias. Hermanos, déjeme decirle algo, porque tal vez usted puede estar un poco confuso. ¿Qué tiene que ver este texto con el título Creados para vivir en justicia y en verdad? El texto no nos habla explícitamente de justicia y verdad. Pues, hermanos, usted puede tener la razón, pero para comprender adecuadamente el significado de lo que es vivir en justicia y en verdad, comenzaré señalando todo lo opuesto, porque considero que es más fácil entender el significado de una vida en justicia y verdad cuando observamos lo completamente opuesto. Y, hermanos, el texto en esta mañana, en primer lugar, dice: esto pues digo y requiero en el Señor. ¿A quién le está hablando el apóstol Pablo? El Señor, porque está la palabra no de Pablo sino del Señor, la palabra inspirada de Dios, está hablando a una comunidad, está hablando a una iglesia de hermanos en Cristo que han seguido a Cristo. Hermanos, esta palabra es para nosotros, como en esa época fue para una comunidad, y específicamente en primer lugar para la iglesia de Éfeso. Pero no solamente fue para la iglesia de Éfeso, porque esta es una de esas cartas que conocemos como carta circular. ¿Y por qué fue una carta circular? En esa época la iglesia de Éfeso es una de las 7 iglesias, o fue una de las 7 iglesias de Asia Menor. Y esas mismas 7 iglesias son las que aparecen en los primeros capítulos de Apocalipsis. De manera que esta carta no está dirigida, y este texto, para personas que están fuera de la religión cristiana, que están fuera del conocimiento de Dios, sino que están dentro de la comunidad de fe. ¿Y por qué la palabra de Dios? Pablo dice: esto pues digo y requiero en el Señor. Mire lo que la palabra nos recuerda. Así como a ellos en esa época se lo recordó, hoy nos lo recuerda a cada uno de nosotros. Y dice que ya no andéis. Y ese que ya no tiene una implicación. En primer lugar, nos está recordando que nosotros anteriormente, en días, meses o años anteriores, no pertenecíamos al cuerpo de Cristo y andábamos igualito que los otros gentiles. Y los gentiles, en nuestro contexto, son las personas que no tienen un conocimiento de Dios, que no leen la palabra, que no tienen comunión con el Señor y que no viven en realidad vidas renovadas. De manera que ahora la palabra nos dice a usted y a mí que ya no andéis como los otros gentiles. Y hoy les voy a recordar, mis amados, por lo menos 7 características que implica una vida renovada, que implica ya no vivir lo que éramos antes, sino lo que somos ahora.
Y la primera característica dice: esto pues ruego o digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Y aquí está la primera característica: la vanidad de la mente. Primero, número uno, la vanidad de la mente. Ya no debemos andar como los otros gentiles que andan en la vanidad de la mente. ¿Y qué es andar en la vanidad de la mente, mis amados? En primer lugar, una persona que no ha sido regenerada por el poder del Espíritu Santo y por el poder de la palabra, que no ha tenido ese encuentro personal con el Señor, hermanos, está con su mente completamente trastornada, corroída, ¿verdad? Abandono de la mente racional por no conocer a Dios. Su mente está completamente cegada, su mente está completamente atraída por las cosas de la vanidad de este siglo. ¿Por qué? Porque el Señor los entregó a sus locos razonamientos, como dice el mismo apóstol Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo número 1. Los abandonó a una nous vanidosa, a una mente vanidosa. Y esa palabra nous en griego es mente. A una mente vanidosa. ¿Y qué es una mente vanidosa? Una mente reprobada. Y esa palabra reprobada en el contexto nuestro es muy usada, especialmente cuando nuestros hijos, o recordemos cuando nosotros estábamos estudiando, reprobó tal materia. Reprobó es perdió, ¿verdad? Tiene un contexto de perder el juicio, de no caminar verdaderamente en relación con el título del mensaje, en justicia y en verdad. Entonces, mis amados, ha sido reprobada por hacer, ¿qué cosa? Todo lo que no conviene. Todo lo que no conviene. La vanidad de la mente, mis amados, conduce al hombre a permanecer en la más densa tiniebla y en el desconocimiento en su relación con Dios. Y dice la palabra de Dios que eso éramos muchos de nosotros. Y hermanos, cada vez que yo recuerdo que eso era, tengo una vergüenza profunda con el Señor. Claro que sí, mis hermanos, porque andábamos en la vanidad de nuestra mente, totalmente desconociendo la relación con Dios. Pero también se refiere a que se pervierte en su determinación normal y queda así inclinado a actuar desenfrenada y reprobablemente. Hermanos, cuando una persona está en la vanidad de la mente, lógicamente no puede caminar en justicia y en verdad, porque su mente ha sido reprobada y todo lo que ese hombre o esa mujer desea es seguir las pasiones desordenadas, seguir todas aquellas cosas que ofrece la cultura, que ofrece este mundo caído. Allí están, y por eso la misma palabra, el mismo Señor Jesucristo lo dijo: ese camino es amplio, espacioso, y ahí usted puede ir, como decía en unos mensajes anteriores, con todo ese montón de carga, pero el camino del Señor es estrecho y la puerta es estrecha, porque en ese camino y en esa puerta estrecha toda esa carga tiene que ser quitada. Y por eso más adelante la misma palabra dice: despojaos del viejo hombre que está viciado. Y esa palabra de estar viciado es estar cargado, lleno con todas esas cosas que no nos conviene como a santos. Amén. Hermanos, la corrupción de la nous, acuérdese de ese término, de la mente, se traspasa al hombre exterior, o se transmite, o yo diría en otro término, se refleja en el hombre exterior, en una vida vergonzosa y reprobable ante Dios y ante los hombres. Sí, mis hermanos. Nuevamente aparece el concepto de semanas pasadas
de honestidad e integridad. Qué interesante, hermanos, que lo que somos internamente, eso no lo podemos disfrazar. Podemos tratar de simular, pero en algún momento eso sale, eso se refleja, porque eso es lo que estamos persiguiendo. Y el verso 17 nos dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Número 1, que andan en la vanidad de la mente. Y número 2, teniendo el entendimiento entenebrecido. Número 2, por favor. Teniendo el entendimiento entenebrecido. Eso no es vivir en justicia y en verdad. Les estoy presentando a través de la palabra de Dios todo lo opuesto, todo lo contrario. Hermanos, una persona que tiene el entendimiento entenebrecido está desconectado de la verdadera vida plena y abundante que el Señor quiere. ¿Y qué es lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros? En primer lugar, que nuestra vida siempre esté dirigida hacia Él. Que siempre esté dirigida hacia Él. Una persona que ha tenido una renovación de la mente y del corazón, entonces ha sufrido un impacto por el poder de Cristo, de su palabra y de su Santo Espíritu, que su vida ha sido creada para vivir en justicia y en verdad. En primer lugar, el Señor requiere que esa vida que Él ha transformado con su poder, porque para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, no por obras para que nadie se gloríe, hermanos, debe ser dirigida hacia Él. En segundo lugar, porque tiene su cumplimiento en Él. ¿Y qué quiere decir eso? Que ahora, como redimidos, como renovados, cada decisión que vamos a tomar la ponemos en las manos del Señor, porque queremos hacer su santa voluntad. Por eso, las dos van de la mano. Otra vez podemos recordar aquel término medio raro, simbiosis. Aquí también se aplica. Son dos cosas que no se pueden separar. Mi vida tiene que estar dirigida a Él, y si mi vida está dirigida al Señor, entonces yo ya no hago mi voluntad, sino la voluntad de mi Padre, como dijo el Señor Jesucristo. Y aquí sale una pregunta: ¿cuál es la razón principal por la que tienen el entendimiento entenebrecido los otros? ¿Cuál es esa razón principal? La ignorancia que hay en ellos. ¿Y por qué hay en ellos ignorancia? Porque existe la falta del verdadero conocimiento de la justicia y la verdad. Y yo le pregunto, yo sé que ustedes lo saben, ¿quién es la justicia y la verdad? Cristo Jesús. Y si el Señor no está aquí en nuestro corazón, nosotros no podemos caminar en justicia y en verdad. Hermanos, en primer lugar, no podemos andar en la vanidad de la mente. En segundo lugar, no podemos andar con el entendimiento entenebrecido. Y en tercer lugar, ajenos de la vida de Dios. Tercero, ajenos de la vida de Dios. Y en mi opinión, esta es una opinión personal, mis hermanos, estar ajenos de la vida de Dios, para mí, es el eje central de todas estas consecuencias. Ese es el eje central. Si estamos ajenos de la vida de Dios, nunca vamos a poder caminar en la verdadera justicia y verdad del Señor. Si estamos ajenos de la vida de Dios, vamos a andar y vamos a caminar con una mente vanidosa, reprobada, y vamos a tener el entendimiento completamente entenebrecido. Hermanos, este es el eje central de todas estas consecuencias nefastas, porque están alienados de la vida de Dios. Alienados. Y le voy a explicar qué significa este término, estar alienado de la vida de Dios. En primer lugar, una persona que está alienada,
quiere decir que su mente, su pensamiento está afectado negativamente. Ya vimos una mente reprobada, así que una mente reprobada, una mente vanidosa, no puede estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, no puede estar en comunión con la palabra, no la puede recibir, no la puede soportar, no la puede aceptar y por eso se enojan. Sí, de verdad, mis hermanos, cuando usted exhorta en amor a alguien, porque lo ama en el amor de Cristo, y esa persona, en vez de recibirla con humildad, se enoja, hermanos, es porque está alienado, separado de la verdad de Dios, ajeno de la vida de Dios. Su mente, su pensamiento está afectado negativamente, tiene un planteamiento y un comportamiento completamente absurdo. Y cuando digo que es absurdo, es que ese comportamiento, ahora sí, no está alineado con lo que dice ser. Y aquí lamentablemente muchos en el pueblo cristiano caen en este terrible error. Su comportamiento dista mucho de ser cristiano. Por eso el Señor Jesucristo dice en su palabra en el Sermón del Monte: vosotros sois ¿qué? La luz del mundo, la sal de la tierra. Y dice después: y si la sal no tiene sabor, no sirve para nada, sino hay que echarla al fuego. Y en ese sentido, echarla al fuego es desecharlo, tirado al mundo. Hermanos, esa palabra alienado, me cuesta a veces pronunciar algunas cosas, alienado, también significa pérdida de juicio. Alienado es alguien que ha perdido el juicio y la dirección de la verdad y su comportamiento como tal. A veces no decimos eso. Esa persona perdió el juicio. Está loco, pero no psiquiátricamente, ¿verdad? Está loco porque no tiene un juicio coherente. Y yo me he encontrado con muchos, de verdad. Tengo algunos amigos que aún sigo considerando mis amigos y sigo orando por ellos, pero no son mis hermanos en la fe. Y unas cuantas veces he tenido que exhortarlos por esto mismo, porque no tienen un juicio de la verdad. Para muchos de ellos, la verdad es relativismo. Todo es relativo. La verdad depende de mi punto de vista. Y es que ahora todos tienen la verdad, está bien. Cada cabeza es un mundo, ese argumento tonto que siempre sale a la luz. Es que cada cabeza es un mundo. Yo vivo mi vida como quiero y yo ando en la verdad, así para el resto sea mentira. Por favor, como decía mi primer y único pastor, por favor, eso no es coherente, hermanos. Eso es no tener un juicio correcto, eso es andar loco. Alguien que está ajeno es aquel individuo que está, ahora sí le voy a decir la palabra definitiva de alienado. Es alguien que está cortado, es alguien que está separado de una relación personal con Dios. Cortado. Y eso es bíblico. Separado. No pertenece al pueblo de Dios. No pertenece a los redimidos. No pertenece a los llamados, a los escogidos de Dios. Y eso éramos uno de nosotros. Pero por la gracia del Señor Jesucristo, de Dios y su misericordia, hoy todos estamos aquí, creados para vivir en justicia y en verdad. Así que
Ya no podemos andar como los otros gentiles. Ya no podemos andar en la vanidad de la mente, con el entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios. Y aquí está la cuarta característica. Ya no podemos andar con la dureza de corazón. Dureza de corazón, mis amados. Fuimos creados para vivir en la justicia y verdad. Y esta es otra de las causas que nos muestra que una persona que tiene el corazón endurecido, pues lógicamente no ha sufrido ese impacto de transformación, de cambio. El endurecimiento del corazón es algo terrible, hermanos. Aún teniendo la verdad, aún conociendo la verdad, se resisten a ella. Aún conociendo lo que es justo y verdadero, se resisten a no hacerlo. Eso es tener el corazón endurecido. Aquella persona, y esta es una palabra que me encanta, que obstinadamente persiste en pecar. Todos somos pecadores, porque la palabra lo dice. Y el que diga que no es pecador está haciendo a Dios mentiroso. Pero una cosa es de repente caer en un pecado involuntariamente, inmediatamente nos damos cuenta del error y allí venimos y rectificamos, cambiamos, pedimos perdón. No, nos ponemos nuevamente por el poder del Espíritu que ahora vive en cada uno de ustedes y en mí, en el camino correcto. Pero una persona que tiene el corazón endurecido, hermanos, es el que no quiere recibir la verdad. Y esta es la descripción más central del ego humano. Y ahora tenemos el egocentrismo, tenemos desde hace siglos el panteísmo, tenemos el universalismo, tenemos el relativismo, y todos esos ismos, el humanismo, todo eso forma parte de un corazón endurecido que no quieren recibir porque tienen una mente completamente reprobada, porque su entendimiento está entenebrecido, porque su corazón está cerrado, porque no quieren hacer las cosas que son verdaderas y justas, porque no quieren y se resisten a venir a Cristo, que es la verdad. Y por eso digo que esa es la descripción más central del ego humano. El corazón se ha endurecido, el corazón se ha vuelto insensible y entumecido. Un corazón insensible y entumecido es como cuando uno va a una pequeña cirugía y lo tienen que anestesiar, ¿verdad? Y esa parte queda dormida. Así pasa espiritualmente con muchos, tienen el corazón completamente dormido. Y por más de que cada uno de nosotros vamos y le tocamos la puerta espiritual, se resisten a la verdad. Hermanos, por haberse alejado de Dios, como lo dije hace un momento, ese es el eje central. El corazón del hombre vive entonces enamorado del mundo. Hermanos, si nosotros queremos caminar y formar parte de la nueva creación, porque hemos sido creados para vivir en justicia y en verdad, tenemos que divorciarnos del mundo. No tenemos por qué amar las cosas del mundo. El corazón del hombre vive enamorado del mundo cuando su corazón está endurecido, es decir, enamorado de toda mala práctica, prácticas pecaminosas, todo aquello que le proporciona placer y que le proporciona un deleite temporal. Y eso tiene que ver con el egocentrismo, y es lo que ahora mucha gente confunde y defiende bajo el concepto de humanismo y universalismo. Es que todos somos iguales, todos tenemos
tenemos que amarnos. Dios es amor. Oh, sí. Pero también es santo, justo y verdadero. Y Él no tiene comunión con las tinieblas. Hermanos, y ese corazón necesita ser capturado por el poder del Evangelio para ser regenerado y renovado por Dios, por su Santo Espíritu. Necesitamos en cada momento estar capturados por el poder de la palabra de Dios, por el poder de su Santo Espíritu, mis hermanos. Porque cuando no vivimos esa comunión, entonces nos vamos a dejar sutil y fácilmente seducir por los placeres y los deleites temporales de este mundo. Tenga la plena seguridad. Es que yo ya soy muy espiritual. Como hace varios años, ¿recuerdan, mi amada esposa? Cuando en una iglesia nos dijeron, nosotros éramos los pastores de allí, interinos, temporalmente. Y yo les insistí que debíamos empezar a tener estudios bíblicos, la palabra. Y varios de los líderes de esa iglesia dijeron, es que nosotros ya no necesitamos más Biblia, ya la conocemos, ya la hemos leído. ¡Wow! Hermanos, eso es tener un corazón endurecido. Mis hermanos, todo el tiempo, aunque estemos en el nivel más alto espiritualmente, si no dependemos de la palabra de Dios, si no estamos conectados con el Espíritu Santo, vamos a ser seducidos por este mundo. Tenga la plena seguridad. ¿Por qué? Porque nuestra carne está vendida al pecado. Y mientras estemos en este tabernáculo, como dice la palabra, en este cuerpo carnal, hasta que no seamos glorificados en gloria cuando venga nuestro Redentor, nuestro Señor, vamos a tener esa lucha. ¿Y cómo vamos a vencer si no estamos conectados con la palabra y con el Espíritu de Dios? ¿Alguien dice amén? Gloria a Dios, mis hermanos. Por esa razón dije que necesitamos ser capturados por el poder del Evangelio para ser regenerados y renovados por Dios, por su Santo Espíritu, y conquistados por el carácter de Dios para que luego pueda ganar las batallas. ¿Por qué perdemos batallas? Porque nos desconectamos. Sí, hermanos, porque a veces como cristianos nos deslizamos y nos damos unos golpes espiritualmente. Porque nos hemos soltado de la mano del Señor. Hermanos, la mente necesita ser renovada por el conocimiento de Dios para que junto con el corazón pueda desear al Señor. Y aquí hay un principio. Todos nosotros sabemos que nosotros hacemos lo que amamos. Esa es una realidad. Todos nosotros hacemos lo que más amamos. ¿Verdad? ¿Están de acuerdo conmigo, cierto? Claro que sí. Y yo tengo que preguntarle, ¿qué es lo que tú más amas? Mire lo que hace. Mire lo que hace. Mire qué es lo que lo está atrayendo. Y si lo está atrayendo el mundo y esas corrientes bajo el título de la moral y la ética del mundo y el universalismo y que todo está permitido porque la mayoría lo aprueban, entonces vengan arrepentimiento y fe al Señor, pídale perdón y pida que su Santo Espíritu lo coloque en la posición correcta y que usted empiece a amar profundamente las cosas del Señor, la palabra de Dios, porque quiere caminar en justicia y en verdad. Hermanos, y les voy a presentar la quinta, sexta y séptima característica en la que un redimido, una persona que ha sido creado en la justicia y en la verdad, no puede caminar. Y eso lo leímos en la porción. Y aquí está la quinta, sexta y séptima, están juntas. Porque ellos andan
con insensibilidad, con lascivia y con impureza. Y estas tres las puse juntas y ya vamos finalizando, porque hermanos no se pueden separar, van juntas, van de la mano. Una persona que es insensible va a estar atraído por la lascivia y va a cometer actos de impureza moral, no la moral del mundo, sino la moral y la rectitud de la que habla la palabra de Dios. Perdieron toda sensibilidad por la dureza de su corazón. Ya no sienten. Es como cuando una persona tiene un extraño padecimiento que en ese momento no recuerdo el nombre, y usted le puede pinchar alguna parte de su cuerpo y no lo siente. Ha perdido sensibilidad. Cometen lascivia porque se entregaron precisamente a esas pasiones desordenadas, porque se han desconectado de la verdad y de la justicia que es Cristo, y Cristo lo conocemos a través de toda la palabra, no solamente en el Nuevo Testamento, sino Cristo se manifiesta desde el Antiguo Testamento, y han cometido actos de impureza, y dice aquí la palabra que nosotros leímos, para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso es libertinaje. ¿Sí ven cómo es de fácil ser seducido por el mundo? Y cuando somos seducidos por el mundo, entonces vamos a ser atrapados por libertinaje. Ay, es que usted tiene derecho a divertirse un ratito. Así susurra el enemigo, igual que en el Edén, que le susurró al oído a Eva y la convenció, y después Adán también cayó. Usted tiene derecho, para eso trabaja. Mire cómo se esfuerza. Se levanta a las 5 de la mañana, trabaja hasta las 8. ¿Cómo no puede darse una noche y un día de descanso? Venga, vaya, tome, embriáguese, vaya a la discoteca y tantas otras cosas. Eso es ser atrapado, seducido por la corriente del mundo. Hermanos, si yo le digo en forma de pregunta, ¿vale la pena? ¿Vale la pena tener ese gozo, entre comillas, de un deleite temporal, de algo que va a ser pasajero, para perder lo eterno, que es la salvación y la vida eterna? No, mis hermanos, no. Todas esas cosas causan el juicio de Dios provocado por las acciones de los hombres. Hermanos, el juicio de Dios viene por nuestras propias acciones. Sí. Cada una de estas razones muestran que, escuchen, el hombre es una criatura con una imperiosa, gigante necesidad, como dice mi hija, gigante necesidad de ser dirigido por el Señor hacia toda obra de bien que Él ya preparó de antemano para que simplemente usted y yo andemos o caminemos en ellas. No podemos seguir la profunda decadencia del mundo actual. Todos sabemos que este mundo, esta cultura, porque se ha alejado, alienado de Dios, va en picada en un abismo profundo. Y por eso no podemos, hermanos, seguir esa profunda decadencia del mundo actual, seguir la corriente de este siglo, como dice Romanos 12:1-2, de esta cultura, de esta generación perversa y maligna, depravada por causa del pecado, porque su mente, su corazón está completamente corroído, alejado, y cuando la mente y el corazón, hermanos, no ha sido regenerado, todo el ser de la persona está expuesto al fuego eterno. Aunque a muchos no les guste que los pastores hablemos del infierno, la palabra habla del infierno, el Señor Jesucristo habló del infierno, y a mí se me va a llamar a cuentas por no hablar esto con ustedes. Hermanos, todos los que practican tales cosas se constituyen en enemigos de Dios. No han sido creados para vivir en la justicia y la verdad. Mire, para ir finalizando y terminando aquí, Tito capítulo 1, verso 15 al 16, dice: todas las cosas son puras para los puros. Claro que sí, cuando dice
que todas las cosas son puras para los puros, quiere decir que todos nosotros solamente hacemos todo lo que es puro, todo lo que es de buen nombre, todo lo que le da honra y gloria al Señor. Pero aquí luego dice, más para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro. ¿Por qué razón? Dice, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. ¿Y por qué señalo el corazón cuando digo conciencia? Porque la conciencia está en el corazón, no está aquí. Por eso David dijo, aún en las noches me aconseja mi conciencia. Mis hermanos, ¿qué es estar con la mente y con la conciencia corrompida? Ustedes han visto, yo estoy seguro, un metal cuando se oxida, cuando se ha expuesto al sol y al agua, cómo se va corroyendo, se va oxidando, va perdiendo su textura original, su esencia. ¿Por qué? Porque se expuso a un ambiente que no es el de él. Y permítame decirle a través de esta pequeña y corta y rápida analogía que lo mismo pasa con cada uno de nosotros como cristianos si nos exponemos a un ambiente al que ya no pertenecemos. Cuando usted se expone a estar en un lugar del cual es tiniebla y oscuridad, que es todo lo contrario de justicia y verdad, usted se está exponiendo y se va a ir oxidando como el metal, y su corazón lentamente, poco a poco, se va endureciendo, y cuando menos piense perdió toda sensibilidad. Y mire lo que dice el verso 16 aquí mismo en Tito 1, dice, profesan conocer a Dios, y hay muchos que profesan conocer a Dios, pero, por eso lo puse en tintilla y mayúscula y grande, pero con los hechos lo niegan. Nuevamente la simbiosis, estar alineados, mente y corazón, honestidad e integridad, una sola, no se pueden separar. Nosotros, hermanos, vamos a mostrar con nuestras acciones quiénes somos, y cuando nuestras acciones no corresponden a lo que decimos ser, entonces estamos negando al Señor, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Por eso, la palabra con la que iniciamos hoy en Efesios 4:17 y con la cual quiero ir terminando ya, esto pues digo y requiero en el Señor. El siguiente, esto digo pues y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles. Ya no, mis hermanos, no, porque ahora nosotros hemos sido recreados en Cristo Jesús para vivir en justicia y en verdad. Y mire cómo termina allí, voy a terminar el mensaje con esto, Efesios 4:20-21, dice, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. ¿Qué es lo que nos enseña la palabra? ¿Qué es lo que nos ha enseñado el Espíritu Santo? ¿Qué es lo que yo les comparto domingo a domingo en los mensajes? ¿Qué es lo que vemos en los estudios bíblicos todos los miércoles ahora a las 7 de la noche? Los hombres cuando nos reunimos a las 8:30 los sábados. Las mujeres que se reúnen 3 veces con la pastora Elizabeth. ¿Qué es lo que están aprendiendo? Y hemos sido enseñados por la palabra y el Espíritu de Dios. Y hoy nos dice, vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Nosotros ahora somos linaje escogido, pueblo santo adquirido por Dios, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de ese mundo de tinieblas y oscuridad a la luz admirable de Cristo. Hermanos, bendito sea el Señor. Y termina el verso 21 diciendo, si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñado conforme a la verdad que está en Jesús.
no conforme a la verdad del mundo, no, ni conforme a la verdad del relativismo, universalismo, panteísmo, egocentrismo, no, sino conforme a la verdad de Cristo, de su palabra. Hermanos, he descrito durante esta serie la profundidad de la cruz de Cristo. He dicho, hermanos, y he mencionado algunas características, pero hoy quisiera finalizar para que veamos de una manera más profunda la belleza de la cruz. En la cruz hay reconciliación, todavía no, en la cruz hay redención, en la cruz hay amor, en la cruz hay salvación y en la cruz hay eternidad. Sin embargo, la cruz nos revela el verdadero sentido de identidad y de valía que puede tener todo ser humano. La cruz nos une, identifica en una relación de amor, de verdad y de fe a través de Jesucristo, para llegar a entender un aspecto más amplio y profundo acerca de quiénes somos, de quién somos y para qué estamos aquí en este mundo. Fuimos creados para vivir en justicia y verdad como representantes o regentes del reino de Dios, para hacer luz y sal en medio de las tinieblas de este mundo y para dar gloria al que se hizo hombre para salvarnos y redimirnos y llevarnos a la vida eterna, mis amados. Y ahora sí, aquí termino. Este es el mensaje de la cruz. Hermanos, la belleza de la cruz es como una paradoja. La belleza de la cruz es como una paradoja. Es sufrimiento y es dolor por lo que el Señor padeció, por tu culpa y por la mía. Es sufrimiento y es dolor. Es tristeza y es llanto. Cuando vemos la cruz y vemos la forma en que fue encarnecido y sufrió toda la ira del Padre, toda la ira que usted y yo debíamos soportar, y Él tomó nuestro lugar para soportar toda esa ira, entonces vemos que la cruz es tristeza y es llanto, que es agonía y que es muerte, porque Cristo humanamente sí murió en la cruz por nuestros pecados, para cumplir la palabra, porque la palabra dice que todos estábamos destituidos de la gloria de Dios y que la paga del pecado es muerte, y Cristo vino y tomó ese lugar y pagó por cada uno de nosotros. Pero la belleza de la cruz, por otro lado, también es gozo y triunfo. ¿Por qué gozo y triunfo? Porque Él triunfó sobre los poderes del pecado y de la muerte. Y por eso usted y yo hoy tenemos la autoridad de caminar en justicia y en verdad. No por nuestra justicia, no por nuestra verdad, no por lo que usted y yo hagamos, sino por lo que el Señor hizo en la cruz. La cruz también es, hermanos, resurrección, vida y esperanza, porque Él no se quedó en la sepultura, Él resucitó, y por eso es vida, resurrección y esperanza para todos nosotros que sabemos que un día vamos a ser resucitados y levantados en gloria para vivir eternamente con Dios. También es salvación y reconciliación y vida plena en Cristo. Hermanos, la vida plena es en Cristo, no en lo que dice el mundo. Hermanos, creados para vivir en justicia y verdad, significa mantener, escúcheme, mantener un amor profundo por lo íntegro, correcto y santo. Eso es vivir en justicia y en verdad. Mantener un amor profundo por lo correcto, por lo íntegro y santo, pero también una enemistad sin límites por todo lo malo y pecaminoso. Ahora nosotros debemos estar separados, cortados, hermanos, del mundo, en una enemistad sin límites, tan lejos y distante como que no sabemos ni podemos medirlo, porque hemos hecho una separación, nos hemos cortado de toda la perversidad del mundo. ¿Por qué? Porque anhelamos abrazar
la fe de Cristo. Anhelamos con todo nuestro corazón abrazar la obra redentora que Él hizo por usted y por mí, porque deseamos abrazar la verdad, la santidad y la justicia del Señor. Amén. Padre eterno, gracias te doy en esta preciosa mañana por tu palabra que ha sido expuesta fielmente por tu Santo Espíritu, que nos ha guiado y que nos seguirá guiando a toda justicia y verdad. Oh Padre eterno, yo te pido en el nombre de Cristo Jesús que tu Santo Espíritu nos siga trayendo a toda justicia y a toda verdad. Padre, no permitas, como lo dijo el Señor Jesucristo en esa oración sacerdotal, que ninguno se pierda. Señor, yo te ruego, Señor, que todos vengan al arrepentimiento. Que si aquí hay uno, por favor que no salga sin antes tener ese arrepentimiento verdadero. Pídale desde lo más profundo de su corazón que venga el Santo Espíritu de Dios y lo toque, lo transforme, porque usted quiere ser una vida nueva, quiere ser renovado para vivir en justicia y en verdad. Ahí donde está, hermano, hermana, pídalo, porque la palabra dice que si pedimos conforme a la voluntad de Dios, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye, tendremos las peticiones que hayamos puesto delante de Él. Padre eterno, que a partir de este momento y durante toda esta semana, tú guíes a mis hermanos y me guíes a mí, a sus familias y a mi familia, a caminar en justicia y en verdad. Porque todo te lo pido en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén. 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 Bendiciones, mis amados. Vamos a seguir entonces honrando y dando gloria al Señor con la otra parte, que es traer la ofrenda a Dios.